Muy buenos días, amigas y amigos, hermanas y hermanos, compañeros todos. Hoy es domingo 3 de septiembre y hoy hablaremos del Evangelio según San Mateo, del capítulo 16, del versículo del 21 al 27. Se los leo. Desde luego comenzó a manifestar a sus discípulos que convenía que fuese él a Jerusalén y ahí padeciera mucho de parte de los ancianos, de los escribas y de los príncipes de los sacerdotes, y que fuese muerto y que resucitara el tercer día. Tomándolos aparte, Pedro trataba de disuadirlo, diciendo: Señor, de ningún modo no ha de verificar eso en ti. Pero Jesús, vuelto a él, le dijo: Quítate delante de mí, Satanás, que me escandalizas, porque no tienes conocimiento ni gusto de las cosas de Dios, sino de la de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue con su cruz y sígame, pues quien quiere salvar su vida, obrando contra mí la perderá, mas quien perdiere su vida por mí, la encontrará. Porque ¿de qué sirve al hombre el ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O con qué cambio podrá el hombre rescatar una vez perdida? Ello es que el Hijo del Hombre ha de venir revestido de la gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles, y juzgar a los hombres, y entonces dará el pago a cada cual conforme a sus obras. Palabra del Señor. Este Evangelio nos deja varias enseñanzas. Yo puedo comentar algunas, independiente de las que ustedes puedan tener del Evangelio. Pues la primera que ahorita tengo aquí en la mente es de que ese cambio rotundo que pareciera de un momento a otro que Jesús le da a Pedro en unos pasajes anteriores de la Biblia. Jesús nombra a Pedro como la piedra angular o en la que se va a edificar su iglesia. Y Pedro pues ya tiene cierta sensación de cercanía con Jesús y se atrevió a confrontarlo y a decirle que lo más conveniente era que no fuera sacrificado por los ancianos y por las autoridades de Jerusalén. Y ahí Jesús utiliza la palabra apártate de mí, Satanás, y pudiera pensarse que es un regaño a Pedro, pero también nos sirve para reflexionar cómo Pedro ya está pensando más como humano que como ángel o como apóstol de Jesús. La escritura es clara. Jesús nos llama a cargar nuestra cruz y a dar la vida por la palabra de Dios. Y Pedro no está pensando desde esa perspectiva. Pedro está pensando en términos humanos, de tener privilegios, de no morir, de estar siempre acompañado de Jesús. Ya está pensando en su conveniencia, no está pensando en la voluntad de Dios por las que vino Jesús. Entonces ese primer mensaje nos lleva a pensar cuántas veces en nuestra vida nosotros caemos en ese escenario,
en que queremos hacer las cosas a nuestra conveniencia, a lo que queremos nosotros y no a la voluntad de Dios. Y cuando queremos hacer las cosas a nuestra conveniencia, estamos siendo prácticamente Satanás. Es lo que nos quiere enseñar Jesús. Entonces tengamos cuidado, hermanos, en que nos queramos resistir a la voluntad de Dios y que estemos haciendo obras más que nada con criterios humanos y que no son los criterios de Dios. Esa es la primera enseñanza que ahorita me queda. Y que si en algún momento Jesús le dio a Pedro cierto privilegio, también hay que tener claro que no hay que quererse aprovechar de esos privilegios que nos da Dios. Si nos da talento Dios o ciertas posiciones en la vida, hay que aprovecharla, pero no desde una perspectiva humana, sino de una perspectiva cristiana. Ese lugar en el que nos da Dios en el mundo, que nos toca la suerte de estar en un lugar privilegiado, aprovechémoslo pero con una visión cristiana. Ayudemos a los demás, escuchémoslo, cuidémoslo, demos testimonio cristiano para hacer inspiración a los demás. Tengamos un impacto positivo a los demás si tenemos el privilegio de estar en una posición de apoyar a los demás. Esa es otra enseñanza que nos deja Jesús. También otra enseñanza que nos deja Jesús es que vivir la vida como la vivió Él es cargar la cruz, y eso implica dolor, sacrificio. Entonces, veamos el dolor desde una perspectiva más cristiana y no desde una perspectiva de víctima. Aquí les dejo algunas ideas de cómo podemos asumir el dolor con una perspectiva más cristiana. ¿Sí? El dolor hay que asumirlo, no hay que resistirlo. Hay que asumirlo, pero con paz y prudencia, con sensatez. Hay que asumirlo y no resistirlo. Hay una frase en psicología que dice, lo que resiste, persiste. Entonces, cada vez que nosotros queremos resistir el dolor, lo que estamos dejando es que permanece el dolor. Entonces, hay que asumirlo, pero con sabiduría cristiana y dejarlo que pase por nuestra vida, pero asumirlo como Cristo asumió con su cruz. También el dolor lo podemos asumir como una parte de la enseñanza que nos quiere dar Dios. El dolor hay que verlo también como algo que nosotros tenemos que vivir para aprender y tomar lo mejor de ese dolor, de esa enseñanza que nos toca vivir en este mundo. Por eso hay que ofrecerlo a Jesús para que sea una ofrenda en la que nosotros nos estamos santificando ante ese dolor que estamos viviendo temporal. Otra manera de asumir el dolor es que ese dolor lo tomemos como algo relativo, relativizar el dolor. Es decir, ese dolor quizás dentro de 5 años lo vamos a ver como una anécdota más en nuestra vida, pero que nos implicó un crecimiento, un avance, un progreso en la persona que somos. Sí, entonces ese dolor hay que relativizarlo hacia el futuro para ver que quizás era parte de una enseñanza y en el futuro lo vamos a ver como una anécdota. Otra manera de enfrentar el dolor es transformándolo.
Hay que pedirle a Dios que todo el dolor que tengamos en la vida lo, lo transformemos en una experiencia que nos haga mejores personas. Sí, esa experiencia que nos duela, relativizarla y que nos sirva a ser mejores personas, para ser mejores ejemplos y que las personas nos vean como fuente de inspiración y se acerque a los demás. Siempre y cuando esas personas, cuando se nos acerquen, escuchémoslas, amémoslas, tengamos misericordia, pero no caigamos en el error de que queremos sentir los Mesías y conduzcámoslos a las escrituras. Así como me ves a mí, que estoy siendo paciente contigo y sensato, yo todo esto lo aprendí a través de las escrituras, que son sabidurías de Dios. Dios nos da esa gracia de poder transmitir a través de la palabra esta sabiduría, pero yo te remito a las Santas Escrituras para que tengas esa sabiduría de confrontar el dolor. Bueno, hermanas y hermanos, es lo que les quería compartir. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.